Bueno, entonces empezamos formalmente con la segunda clase de Arduino, de robótica aplicada, digamos, tuvieron una clase teórica, conceptual con la profe Cristina. El lunes vieron conmigo una introducción, podemos decir, de cómo instalar el programa, cómo buscar ayuda y cómo es la funcionalidad básica, que es leer el Hola Mundo, habíamos visto. A ver, podemos repasar un poquito de ahí antes de seguir con esta presentación. Así entramos en clima parejos. Habíamos visto el Hola Mundo de Arduino, que básicamente consta de dos funciones principales, una función que se llama setup, que se hace una sola vez, y como su nombre lo indica, se ponen en un estado inicial o se ponen a punto variables, ¿sí? Y una función zoom, que es la que se ejecuta repetidamente, perdón, no sé en qué me quedé pegado, y una función loop, que es la que se ejecuta repetidamente y mientras el Arduino tenga tensión, ¿está bien? Este ejemplo que habíamos visto, que era como el Hola Mundo, enciende un LED por un segundo y luego lo apaga por un segundo y así repetidamente, ¿está bien? La mayoría de los Arduinos tienen un onboard LED, es decir, un LED onboard que pueden controlar. En el 1, Mega, 0, él está atachado en el pin digital número 13. En cambio, en el MKR1000 está en el pin 6. Entonces, acá hay una variable que se llama LED built-in, mejor dicho, una constante del lenguaje, que está puesta en el LED, en el pin correcto, independientemente de la placa que estén usando. Es decir, si están usando la placa 1 Omega, esta constante se va a poner igual a 13, porque en eso está tachado el pin digital número 13, ¿está bien? Pero si estuvieran trabajando con una placa MKR1000, entonces esta constante se va a poner, o va a tomar el valor 6 cuando compile, y entonces va a funcionar en cualquiera de las placas. Entonces dice acá que esto va a estar correctamente definido, seteado, el pin del LED, independientemente de la placa que estén usando. Si usted quiere saber cuál es el pin onboard en su propio Arduino, en su propio modelo de Arduino, entonces va a tener que ver las especificaciones técnicas de su placa en Arduino CC Main Product, que ahí hay como una lista más completa. No sé si estoy compartiendo pantalla o estoy compartiendo pantalla, sí. En esta página, que es la página oficial, tienen los productos oficiales de Arduino, ¿sí? Arduino 1, que les dije que era el más utilizado, Arduino Starter Kit, incluso en La Rioja yo he visto que está a la venta el Arduino 1, ¿eh? En las casas de electrónica lo he visto a la venta. Arduino Starter Kit, que es un producto oficial, Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino 101, Arduino Leonardo, esos son los modelos que están actualmente disponibles en la parte oficial. Los dos productos más conocidos para mí son el Arduino 1 y el Mega, que acá no está como producto suelto, sino que debe ser parte del Arduino Starter Kit, o a lo mejor está acá en productos, desarrollos especiales, Internet de las cosas. Bueno, como ven, hay una gran variedad de productos desde la página oficial. Si además buscan productos no oficiales, hay todavía muchos más. Productos retirados, dice acá, estos productos ya no están, era como un control, como un joystick. Ethernet, la placa Ethernet oficial de Arduino, los LilyPad que ya les puse ahí en una presentación, ya están retirados. Bueno, mucho para ver. Volvemos a lo que estábamos viendo, que era que la mayoría de los Arduinos tienen un LED incorporado en la placa, entonces uno puede probar código básico, porque con un solo LED, sin agregar componentes electrónicos adicionales. ¿Sí? Este ejemplo que estamos viendo está dentro del dominio público, pueden encontrar más info ahí en tutorial Blink, pero es muy simple, hemos dicho. ¿Qué hace esto? La función setup corre una sola vez cuando presionas el botón reset o le das power a la placa, o le das corriente a la placa. ¿Qué hace esa función setup? Empieza desde esta llave, termina donde termina la llave. Lo que hace es nada más utilizar una función del lenguaje que se llama pin mode, que lo que hace es a un pin físico, en este caso es el LED built-in, que en las placas más comunes va a ser el 13, lo pone como output, es decir, como salida. Y después, en la estructura repetitiva, esta que corre y corre
again y para siempre. Entonces acá lo que hace es escribir una salida digital. En el modo digital escribe. Si es digital puede escribir 0 o 1 o high o low. Y lo que hace en ese LED built-in pone high, es decir, el valor alto. Entonces lo que se va a ver físicamente es que el LED se enciende. ¿Sí? Después espera un segundo. Delay es una función del lenguaje que es una demora en medida en milisegundos, o sea que 1000 milisegundos es un segundo. Y después al LED built-in, o sea, el LED que está definido en la constante esta, lo apaga, lo pone low y espera otra vez 1000 milisegundos, o sea, un segundo apagado y un segundo prendido y así indefinidamente. Ese fue el programa que vimos de ejemplo y a la vez también lo vimos en el simulador, ¿no es cierto? En el Proteus Arduino. Ahora lo que vamos a ver es ver la parte analógica. Es decir, ya vimos la parte digital, que era Digital Read o Digital Write. No me acuerdo si vimos un ejemplo puntual de Digital Read, pero si no lo vamos a ver enseguida. Creo que quedaba dentro de los ejemplos que yo les mandé para ver, para revisar el código que les dije de toda la parte de ejemplos básicos. Revisen el código y díganme si lo entendieron. Ahora lo que vamos a ver es la parte analógica. ¿Sí? La parte analógica, este es encuentro 4, vamos a empezar por el 3, que era el que vieron cuando empecé, que decía encuentro número 3 porque este estaba armado con otros tiempos, con otra dedicación, pero el contenido es el mismo. Bueno, una señal analógica es una señal continua, es decir, que dentro de un rango, como en este ejemplo pudiera ser 1 y menos 1, pero si fuese la temperatura del agua en estado líquido, ¿qué rango tendría la temperatura del agua en estado líquido? Y bueno, el agua en la Tierra está en estado líquido entre 0 a 100, o sea que el valor mínimo de esta escala sería 0, el valor máximo sería 100. Cuando cambia de temperatura el agua, pongamos que tenemos el agua a temperatura ambiente, unos 25 grados, y empezamos a calentarla, ¿cuánto cambia en cada unidad de tiempo? Si tomamos la unidad de tiempo, bueno, no cambia de a 1 grado. ¿Cada cuánto cambia? ¿Medio grado? ¿Una décima? ¿Una centésima? En realidad el cambio es continuo, ¿sí? Y todo está en la precisión en que lo podemos medir. Por ejemplo, con un termómetro de mercurio, quizá la precisión con la que uno pueda medir el cambio de temperatura del agua sea de 1 grado. Pero si es con un termómetro digital, quizá podamos medir la temperatura o el cambio de temperatura en una décima. Si tuviéramos un instrumento más preciso, podríamos medirlo en una centésima. Pero no quita eso que el cambio sea continuo y en unidades casi imperceptibles, es decir, es difícil medir por unidad de tiempo cuánto cambió con total precisión. Uno mide con un error, digamos, de a 1 grado, de una décima o de una centésima, o de una milésima si tiene instrumentos de más precisión para medir una temperatura. Pero ¿qué pasa si uno tiene instrumentos de muy baja precisión? Por ejemplo, tiene un instrumento de 1 byte. Bueno, ya deja de ser una lectura analógica y pasa a ser una lectura digital. ¿Sí? Entonces solamente puede tomar dos valores, el 1 y el menos 1. Ya no sería lo que se conoce como analógico, ya sería digital puro. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene una capacidad de medir los cambios de 2 bits o un conversor analógico digital de 2 bits? Bueno, si tiene 2 bits, ¿cuántos valores diferentes se pueden representar con 2 bits? 4, 2 al cuadrado. Entonces podría medir 1, 2, 3, 4 escalas distintas. O sea, si yo lo veo esto por el eje horizontal, podría medir menos 1, menos 0,25, más 0,25, más 1. Que son 4 valores distintos. Todavía no podría llamar a esto como continuo, ni siquiera analógico. Analógico, yo pienso que el término es porque se parece a algo que es continuo, es analógico, es análogo. Pero esto ni siquiera es demasiado análogo a una función continua, apenas. ¿Qué pasa si tuviera un conversor analógico digital de 3 bits? Bueno, entonces con 3 bits se pueden armar 8 combinaciones y ya podría medir el 1, podría medir acá un octavo menos, 2 octavos menos, 3 octavos menos, 4 octavos, 5, 6, 7, 8 octavos menos, es decir, 8 valores distintos.
y ya se parece un poquito más a una función analógica, ¿no es cierto? Y finalmente, si tuviera finalmente para este ejemplo, ¿no? Pero si tuviera un conversor de 4 bits, entonces tendría 16 valores posibles, es decir, que cada salto sería un 16avo de la escala. Ya tengo un poquito más de precisión, todavía no es mucho. El conversor analógico de Arduino tiene 8 bits para lectura y 10 para escritura o al revés. Ya lo vamos a averiguar porque siempre tengo esa laguna ahí con la memoria. Pero con un ejercicio es muy fácil de averiguar. Ya les digo cómo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Cómo manejar esas señales analógicas, cómo se leen, cómo se interpretan, cómo se usan los sensores. Hay más info ahí en Arduino CC, o sea, en el sitio web oficial. Incluso ahí pone un slash que está en español. Yo creo que en ese momento estaba traducida la página, pero ahora no sé si está traducido. Ya enseguida lo vamos a probar. Estoy tratando de hacer control enter ahí a ver si me lleva al navegador. No, no me llevó. Arduino CC /es /tutorial. No, directamente me dirigió otra vez al sitio ahí en inglés y aparentemente no está. Hubo varios cambios dentro de Arduino, dentro del equipo, dentro del grupo, dentro de los derechos de los dueños, y en un momento que había estado traducido dejó de estarlo. Así que no está más ese link que yo les mostraba en la presentación, en el PowerPoint. Y no sé a dónde se me fue el PowerPoint. Quise minimizarlo y parece que lo cerré. Entonces ese link que estaba acá que decía va a ES, ya no está más, el tutorial es. Bueno, vamos a ver cómo manejar esas señales analógicas, que es clave para la robótica, ¿no es cierto? Porque la robótica tiene mucho de digital, pero también se basa en sus sensores y en sus actuadores en señales analógicas, si no andaría chocando por la vida, moviéndose como esta función así cuadrada. Y lo que se busca no es eso en ningún aspecto, digamos. Más bien se busca la mayor precisión con la función de la naturaleza, digamos, que es así continua. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver la comunicación serial entre Arduino y PC, que algo ya habíamos adelantado, ¿no? Con ese monitor serial, que es cómo utilizar nuestra PC como monitor del funcionamiento del Arduino, la función map para correlacionar rangos numéricos, y ejemplos, el blink que teníamos recién que encendía y apagaba cada un segundo, vamos a tratar de hacer ese delay, esa pausa que veíamos en el parpadeo, hacerla variable. Entonces vamos a utilizar un potenciómetro para variar la velocidad del parpadeo, es decir, en vez de que esté parpadeando constante a 1000 milisegundos, como habíamos usado delay en el ejemplo, vamos a tratar de usarlo con un valor variable. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es un instrumento para medir las diferencias de potencial eléctrico. Es decir, también se llama resistencia variable, porque esto tiene como dos puntas, la A y la C, desde donde se conecta tensión. En una puede haber 5 volts, por ejemplo, y en la otra 0 volts, o al revés. Eso no, es indistinto de qué pata de la A o de la C se conecta el positivo y de qué pata del lado de la C se conecta el negativo, el neutro o la tierra. Lo que va a medir este instrumento es una diferencia de potencial eléctrico entre el extremo A y el C. ¿Y por qué es variable? Porque esto tienen para moverlo como una perillita sería antes, sería esta que se le puede encastrar ahí un botón plástico, digamos, entonces es lo que antes se conocía con el nombre de perilla, y ahora directamente es más común escucharlo ya como potenciómetro en todos los ámbitos, el técnico y en el no tan técnico, y en este modelo, que es para soldar, para placas, tiene el encastre como para un destornillador Phillips ahí para hacerlo variar. Pero básicamente este es un sensor analógico de movimiento humano, digamos, porque casi está pensado esto para que lo mueva un ser humano. Pero un ser humano va a hacer girar este control y lo que va a hacer es variar la tensión que circula desde el punto A al C, midiendo cuál es la tensión que está circulando en ese momento. Así funciona básicamente un potenciómetro. Es lo que se usa para subir el volumen, bajar el volumen, sintonizar, y otras aplicaciones que tienen estas perillas regulables, ¿sí? Bueno,
¿Qué otros sensores analógicos hay? Por ejemplo, este sensor que están viendo ahí es un sensor de temperatura. Se llama DT11 creo, y viene en un encapsulado plástico que parece otro componente que es muy común para los que ya vieron electrónica, que se llama transistor. Tiene el mismo encapsulado. Acá lo que hace es conectarse y medir la diferencia de corriente entre una pata y las dos patas externas, en el medio da el dato. ¿Sí? Esto se cambia, en vez de activarse con el movimiento de la mano, o en vez de cambiar su valor con el movimiento de la mano, en este ejemplo que puse ahí de foto, es, eh, es con un medidor de temperatura. ¿Sí? Quiero escribir, quiero hacer varias cosas. Entonces supongamos que esta pata está conectada a 5 volts y esta a 0 volts. Entonces, la temperatura va a hacer que la corriente circule de una forma acá, provocando una resistencia, y esa resistencia se va a medir en la pata del medio. ¿A dónde hay que conectar esto? A una entrada analógica. ¿Dónde están las entradas analógicas? Ahí, por ejemplo. Entonces yo conecto esa pata a la entrada analógica, este de acá, a 0,5 volts, y esta de acá a 0 volt o ground, GND dice en la placa. Entonces yo voy a tener una medida del paso de corriente que va a estar alterado por la temperatura del ambiente en el que esté esto, y eso lo voy a poder medir ahí. ¿Qué voy a medir? ¿La temperatura en grados? No. Lo que voy a medir es una escala entre 0 y 5 volts, que es continua en el rango ese, porque la temperatura ambiente o lo que esté midiendo es continua, pero el conversor analógico digital que hay acá adentro no me va a medir valores infinitos, sino que va a medir un rango entre 0 y 512, si es 2 a la 9, o 0 y 1024, si es 2 a la 10. Eso es lo que me estoy dudando, quizá alguno que lo usa más seguido ya me va a hacer recordar. Y si no, por ahora, vamos a ver cómo es la función que lee una entrada en un pin analógico. Como su nombre ya lo podían intuir, se llama analog, de analógico, y read, ¿sí? Leer. Con la escritura camel case, esa que ya les mencionaba en la clase anterior, que es la escritura camel case, es porque hace como esa forma, que empieza en minúscula y de pronto aparece una mayúscula y sigue. ¿Dónde lee? En el pin analógico A0. Esto tiene que ser coherente, consistente, el código que yo escribo en la IDE, en el programa, con las conexiones que hago físicas, ¿no es cierto? Si yo físicamente lo conecto, a ver si puedo borrar, si en vez de conectarlo físicamente ahí, lo conecto a otra placa acá físicamente a la A4, y eso no. Si yo lo conecto acá a la analógica 4, entonces en el código también tendré que ser coherente acá y ponerlo en la analógica 4. Si no me va a medir cualquier valor, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo hago para borrar todo eso? Ocultar control de la reunión, pausar, detener, inhabilitar, disculpa, ¿eh? No sé cómo borrarlo. Bueno, entonces acá tenemos la función que lee en una entrada física analógica, y el valor que lee ahí va a parar, esto es como si fuera así, va a parar, con una flecha así, va a parar a una variable de tipo entera, que en este caso se llama sensor value, pero podría llamarse temperatura, o sensor, o entrada, o lo que quieran. ¿Está bien? Acá encontré borrar todos los dibujos. ¿Cuál es el último que quería borrar? Si este pin de acá lo conecto físicamente ahí, entonces ese es el A4, tendré que conectarme acá en el A4. ¿Está bien? Ser coherente el código con lo que yo hago físicamente. ¿Se entiende hasta ahí? Necesito saber que me están escuchando y van entendiendo. Sí, profe. Bueno, me quedo con alguien que contestó ahí que sí. Gracias. Mientras el chat también. Sí, profe, se entiende. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa si en vez de conectar este
este componente que tengo acá decidiera conectar el potenciómetro, que es el que vimos en la pantalla anterior. Bueno, lo mismo, si conecto este potenciómetro, tiene 3 patas, o sea que una va a ir a parar a 5 volts, la otra a 0 volts, y la otra a la entrada analógica para medir el dato. No importa la forma que tenga, es lo mismo. La funcionalidad es la misma. Monitor serial. ¿Qué es monitor serial? Monitor serial es la posibilidad que tenemos de ver en nuestra pantalla lo que está pasando o lo que quiere que veamos el código Arduino. Digamos. Lo que vamos a ver acá no es ni más ni menos que lo que el código que nosotros escribimos nos permite ver. Por ejemplo, I turned the LED on, off and on again. Y esto se va escribiendo así en la pantalla con un auto scroll que empieza a navegar, a recorrer para arriba. Ahora, esos valores llegan a través de una comunicación serial, a través del puerto que está conectado, es decir, que el Arduino lógicamente tiene que estar conectado. Puede ser inalámbrico, normalmente lo vamos a hacer con cable, pero puede ser inalámbrico. Acá estoy definiendo que cada vez que termina un tren de datos de un salto de línea, y la velocidad de la comunicación serial, que es 9600 baudios o 9600 bps, o sea, bits por segundo. Eso es lo que va a mandar por el puerto USB o por la conexión serial. Ahora, eso también me puede servir para, en vez de verlo como texto, poder usar los números y mostrarlos en un panel. Es decir, acá empieza a jugar la habilidad que tengan para programar en otro lenguaje que pueda leer este tren de datos serial, y en base a eso pueden graficar, pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se usa ese objeto serial? Bueno, en el setup, ya lo habíamos visto en el ejemplo, en uno de los ejemplos, se pone el nombre del objeto serial y el método begin, que significa definir a qué velocidad voy a efectuar la comunicación. ¿Sí? Y dentro del loop, ¿qué voy a hacer? Acá lee el valor, que es un pedacito de código que ya habían visto, o sea, analog read lo que hace es leer un valor de entrada de un potenciómetro, de un dispositivo cualquiera, y ahora mostramos el valor que ustedes leyeron, es decir, mando a imprimir, mando a mostrar el valor a través del objeto serial. La función println lo que hace es comunicar desde el Arduino a la computadora, al dispositivo que esté conectado en el puerto serial, ese valor que acaba de leer. ¿Está bien? Y después hay un delay, acá que ya lo habíamos visto también, un delay de 1 milisegundo que está entre cada lectura para dar un poco de estabilidad al proceso. Es decir, que esto es muy fácil de probarlo con un solo instrumento, con un solo sensor, que podría ser este caso un DT11, que es un sensor de temperatura bastante barato, también se consigue en medio local, o un potenciómetro, que también es barato y se consigue. Puedo probar en mi placa, mostrando en pantalla, cuáles son los valores que estoy obteniendo, ¿está bien? Con el objeto serial, que es el que comunica desde el Arduino hacia el exterior. Bueno, también hay otros conjuntos parecidos a Arduino, como por ejemplo MakeBlock, que es una placa con un microcontrolador igual, nada más que tiene dispositivos, accesorios de tipo propietario, se llaman, porque solamente funcionan como en un encastre que tiene ahí de conexión, solo los de esa marca. Eso tiene una forma de conexión distinta que acá no la vamos a ver, esto está porque lo tenía en esta presentación, pero no es lo que nos interesa ver acá. Acá sí vamos a ver Arduino, como ya les dije, y acá hay uno de los códigos que yo les había pedido que ustedes analizaran, de esos que están en el conjunto de ejemplos, y lo vamos a analizar juntos ahora. Este es un analog read serial. ¿Qué sería esta traducción? Una lectura analógica y serial a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Lee una entrada analógica en el pin 0 de los analógicos, ¿no? Y después muestra el resultado en el monitor serial. Entonces, ¿qué dice acá? Conecte el centro del pin central de un potenciómetro al pin analógico 0. Y los outside pins, o sea, los pines de afuera, uno a más 5 volts y otro a ground. Este ejemplo también está en el dominio público. ¿Qué hace el setup? Lo que ya vimos. Inicializa la comunicación a 9600 bits. Y dentro del código, me parece que está un poquito repetido, que estaba antes, ya hace el analog read en el A0, eso lo guarda en una variable, y después lo que hace a través del monitor serial,
imprimir el valor de esa variable. Sí, ya estaba igual. Función map. ¿Qué hace la función map? Nosotros podemos leer un valor de un sensor analógico, y ese valor puede estar en un rango de temperatura. Si fuera un sensor de temperatura, pongamos en un rango de 36 a menos 10. Pero nosotros queremos no ser tan precisos con la temperatura, sino que queremos hablar, por ejemplo, de clima, y clima lo dividimos en 4 subgrupos: caliente, cálido, frío, helado. Entonces, ¿cómo hacer para pasar de un rango de 6 valores de temperatura máximos altos, es decir, que está caliente, 6 valores medios, es decir, que está cálido, 6 valores de acá que está frío, y 6 valores por debajo de la escala que está helado? O, con menos precisión todavía, queremos pasar a valores binarios, digamos, dos valores, frío y calor. Esto lo podemos hacer con if, claramente, ¿no es cierto? Yo pongo un if, que era lo que vimos en la clase anterior. Si temperatura es mayor o igual a menos 10 y menor que 0, menor o igual que 0, entonces pongo helado. Si es mayor que 0 y menor o igual que 12, pongo frío, y si no, está en el rango de 14 a 24, de 12 a 24, qué sé yo, bueno, lo puedo hacer con if. Pero acá hay otra función que es muy cómoda para eso, que la van a ver en muchos códigos, y lo que hace es transformar o mapear un valor de entrada, dentro de una escala desde mínimo y desde alto, a una escala tu valor mínimo, valor máximo. Es decir, puedo pasar de un valor de entrada que está entre 36 grados y menos 10, a un valor de salida que está entre 1 y 4. Y el 1 ya sé que es caliente, el 2 es cálido, el 3 es frío, el 4 helado. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? Convierte un valor numérico X, que está dentro de un rango, mínimo X, máximo X, a otro valor numérico que está en otro rango, mínimo Y, máximo Y. Por ejemplo, si yo en Y guardo el resultado de mapear una variable X, y sé que la variable X está entre 0 a 100, y yo la guardo entre valores de 0 a 10, ¿qué valores va a tener Y? Bueno, Y como máximo va a tener 10. ¿Cuándo va a tener 10? Cuando Y tenga entre 90 y 100. ¿Cuándo Y va a tener 9? Cuando tenga entre 80 y 90. ¿Cuándo va a tener 8? Así sucesivamente. ¿Está bien? Es decir, paso de un rango de una escala a otra escala. Eso es todo. ¿Qué pasa en este caso? Valor va a ser igual a map, variable sensor, que está entre 0 y 1023. Las lecturas analógicas de Arduino están entre 0 y 1023. ¿Por qué? Porque las convierte con un conversor analógico digital de 10 bits, y entonces con 10 bits puede representar entre 0 y 1023. Ahora, ¿qué pasa si yo esos 1024 valores posibles solo los quiero representar en 3 valores posibles, 10, 11 y 12? Bueno, la función misma map se va a encargar de dividir el rango grande en 2 partes, en 3 partes, en 3 partes en este caso, para sacar 10, 11 y 12. ¿Está bien? Entonces no tengo que andar yo haciendo cálculos, divisiones, if, nada. Simplemente la función map correlaciona un valor numérico que está dentro de un rango con otro valor que está dentro de otro rango. Eso es todo, pero es muy práctico. Entonces, ¿cuál es el desafío que van a tener que hacer ustedes? Comprobar el funcionamiento del Sketch Analog Read Serial. Es decir, esto que yo les mostré, que lo pueden ver en un monitor serial, bueno, pongámoslo a funcionar. Los que tengan placa la tienen que conectar. Los que no tengan, vamos a tener que usar el programa el ISIS, para simularlo ahí. Se puede poner una pantallita y todo para ver los resultados. Modificar el Sketch Blink para que el delay sea variable en función de los valores de un potenciómetro. Entonces acá viene la unión, la fusión de dos programas que ya conocen. El Sketch Blink ya lo conocían, fue el Hola Mundo que enciende y apaga cada un segundo fijo, constante. Ahora, ¿qué quiero yo que hagan? Que el delay sea variable en función de los valores de un potenciómetro. Es decir, que ese potenciómetro que van a tener conectado va a leer los valores, eso lo van a guardar en una variable, y en definitiva esa variable es la que van a usar dentro del delay, para que ahora el delay ya no sea fijo, sino que sea variable. ¿Está bien? Ahora acá hay otros desafíos un poquito más. El punto 3, modificar Blink para que solo cambie
entre tres velocidades, lento, sería ahí sin M, con N, lento, medio y rápido, en función de los valores de un potenciómetro. El potenciómetro va a seguir tirando siempre la misma escala, entre 0 y 1023. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Van a tener que convertir esos valores en esa escala de 0 a 1023 en tres valores, sí, en tres valores, mapear esa escala grande a solamente tres valores, y en función de esos tres valores voy a poner el potenciómetro más lento, mediano o más rápido. Por lo que es lo mismo, un valor alto para el que sea lento, un valor intermedio para que sea mediano y un valor bajísimo. Entonces el titilar, el blink ese va a ser muy rápido. ¿Está bien? Después tienen otro ejemplo acá que es mostrar con tres LEDs en qué rango de velocidad de delay está destellando. Es decir, si estoy en lento, enciendo un LED, por ejemplo, color rojo. Si estoy en medio, encienda otro LED, por ejemplo, amarillo. Y si estoy en rápido, que encienda otro LED, por ejemplo, azul o verde. Entonces ahí sería con tres LED en qué rango de velocidad de delay está destellando. Y finalmente un quinto desafío, que es generar 16 segmentos del 0 al 15 y mostrar con 4 LED el número binario equivalente de cada segmento. Es decir, estos valores de entrada que estaban entre 0 y 1023, voy a escribir, los valores de entrada en el Analog Read Serial están entre 0 y 1023. ¿Por qué? Porque tiene un conversor analógico de 2 a la 10. De 10 comparadores, digamos, 10 comparadores. Compara la tensión que entró, ¿es mayor o menor a este valor? Es menor. Bueno, compara con otro, ¿es mayor o menor a este valor? Compara así. Cuando comparó 10 veces, puede sacar 1023 valores posibles. Esos 1023 valores posibles en este ejercicio hay que convertirlo en tres grupos. ¿Sí? Ahora, en este ejercicio hay que convertirlo en 16 valores posibles. ¿Sí? O sea que hay que hacer un map, digamos, del 0 al 15. Y entonces mostrar con 4 LEDs el número binario equivalente de cada segmento. Es decir, si yo caí en el segmento 15, ¿qué tendré que hacer con los 4 LEDs? Sería 8 más 4 más 2 más 1. ¿eh? Si caí en el 14, ¿cómo tienen que estar los 4 LED? 8 más 4 más 2 y 1 apagado. ¿Está bien? Si caí en el segmento 13, tiene que quedar 1, 1, 0, 1 y así sucesivamente, hasta que si caí en el segmento 0, ¿cómo tienen que estar todos los LED apagados? ¿Está bien? Entonces ahí vamos a combinar un poquito todo lo que fuimos viendo en los ejercicios anteriores. Ir leyendo los valores del LED y mostrarlo con 4 LED, mostrar qué va pasando con esas combinaciones. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Bueno, entonces, lo primero que pueden hacer es empezar a escribir el código, pero después hay que chequearlo. ¿Cómo lo vamos a chequear? Subiéndolo al Arduino SISIS. ¿Qué hay que hacer en el Arduino, el Proteus? Ahora los 3 LED, ver cómo montar 3 LED ahí, y acá cómo mostrar 4 LED ahí, eso ya lo vemos en un ratito con un ejemplo. ¿Qué dice el chat? Sí, profe, bueno, gracias. Entonces, ahí terminaría esta presentación del Analog Serial, pero antes de pasar al Proteus, al ejemplo real, vamos a ver una presentación más. Vamos a ver la 4. En la 4 lo que vamos a ver es la escritura analógica, es decir, cómo es la salida analógica, que se hace a través del analog write, ¿sí? Es decir, la palabra o la función del lenguaje se llama analog write, y también vamos a ver la estructura for, ¿sí? La estructura repetitiva for. Eso se hace a través de PWM. ¿Qué significa PWM? Que como verdaderamente el Arduino no tiene una salida analógica en la que pueda mandar distintos valores de tensión,
casi continuos, ni siquiera discretos, lo que hace es subir y bajar las tensiones tan rápido va a encender y apagar el 1 y el 0, que del otro lado va a ser tan imperceptible que va a creer que es un valor continuo, digamos. Es como una burla. Ya vemos si se entiende mejor. ¿Dónde vamos a poder hacer esa burla? Solamente en las salidas 11, 10, 9, 6, 5 y 3, si es un Arduino 1, y en toda la saga que va del 13 al 2, al 0 me parece que también, pero por seguro del 2 al 13, que son los que están marcados acá con PWM, que quiere decir modulación del ancho de pulso. ¿Cómo es eso de la modulación del ancho de pulso? Es una técnica para simular una salida analógica con una salida digital. En el Arduino está implementado en la función analog write y lo que logra es modificar o hacer parecer que hay de 0 a 255 valores diferentes. ¿Sí? ¿Cómo hace eso? Supongamos que en una unidad de tiempo yo logro mantener el 75% del tiempo un valor de 5 volts y el 25% del tiempo un valor de 0 volts. Pero eso en un intervalo de tiempo muy corto. Entonces, el dispositivo que esté del otro lado esperando la señal, lo que va a suponer es que vos le estás enviando 3,75. Todo esto si esos saltos los hago muy rápido. ¿Está bien? ¿Qué pasa si la mitad del tiempo yo envío 5 volts y la mitad del tiempo 0? Y ese encendido apagado lo hago muy, muy rápido. El del otro lado va a medir como que estás mandando 2,5. ¿Qué pasa si el 20% del tiempo yo envío 5 volts y el 80% envío 0? Esas unidades de tiempo siempre son muy cortas, muy pequeñas, entonces el dispositivo que está del otro lado está midiendo como que vos me estás enviando un volt. ¿Sí? En definitiva, el voltaje que va a medir el otro va a ser el tiempo que esté on dividido el tiempo que esté off por el voltaje máximo. ¿Eh? Lo que tienen que tener en claro es que por una salida que es digital, el Arduino mismo se va a encargar de sostener y cortar, sostener y cortar, sostener y cortar durante un tiempo esos valores para generar una salida analógica. Eso es todo lo que tienen que saber. Usando 3 salidas. Si yo conecto 3 salidas. Bueno, si yo voy jugando con el voltaje y lo voy subiendo o reduciendo, lo que voy a tener es como distintos valores, ¿sí? Valores de tensión. Y no sé por qué valores de color, yo no encuentro el sentido ahora de por qué es esto. Pero básicamente, si yo en el tiempo voy subiendo los valores, es como que se va subiendo el color. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ahora me queda la duda cuál es la aplicación práctica de esto. Porque los colores no dependen de la tensión. Hay un diodo que oscila en un color determinado. Lo que nos importa a nosotros, ¿qué es? Que para escribir esos valores digitales, pero que van a funcionar como analógicos, tenemos la función analog write, en donde definimos en la función un pin en el que va a ir conectado y un valor. Ese valor tiene que ir entre 0 y 255. La función, el Arduino solo se va a encargar de crear estas fases para que del otro lado parezca que es una tensión constante cuando en realidad la está simulando, digamos, por cambiando el ancho de pulso. Bueno, concretamente lo que incorporamos es la función analog write, pin en el que estoy conectado y el valor que quiero escribir en el objeto que está a la salida. Y lo otro que vamos a ver acá es del objeto serial, que ya habíamos visto el objeto serial que era para mantener comunicado el Arduino con el exterior. Habíamos visto serial.print o println. Y ahora lo que vamos a ver es que también yo puedo enviar órdenes desde la computadora hacia el Arduino, o sea, el teclado, que es un dispositivo serial, también lo puedo usar para enviarle info desde mi compu al Arduino. ¿Qué voy a escribir en el Arduino? Bueno, en el Arduino tengo que ver si en el objeto serial
el método available tiene un valor mayor a 0, que son bytes que están esperando para entrar. Si hay valores para esperando ahí en el objeto serial, lo que voy a usar es una variable de tipo entera que se llama byte entra, y ahí voy a guardar el serial read. ¿Sí? Y si quieren verlo en pantalla, como que ustedes están usando el teclado y también lo ven en su monitor, aunque ya no estaría jugando ahí la PC o la notebook, sino que estarían manejados por el Arduino, acá van a ver otra vez serial println, el byte que entró, y entonces ustedes mismos van a usar el teclado y van a ver eso en pantalla. Entonces ahí ya tenemos comunicación serial de ida y vuelta, y tenemos lecturas y escrituras analógicas y digitales. Ya enseguida hacemos un repasito. ¿Qué pasa con la estructura recursiva for? Es una estructura que tienen los lenguajes, en donde una estructura, definida en este caso en 3 llaves, se repite una cantidad de veces. ¿Cómo funciona el for acá? Como en C. Es decir, entre paréntesis ponen el tipo de variable que va a inicializar el for. En este caso la variable que controla el for se llama x y empieza con el valor 0. Un test que se va a hacer cada vez que se repita esto para decidir si se sigue o no repitiendo. En este caso el test se va a hacer para x menor a 100, mientras el test de verdadero, esto se ejecuta y después un incremento o decremento, es decir, la variable esta de control puede ir incrementándose o decrementándose. En este caso con el x se incrementa de 1 a 1. Es decir, que si yo tengo un bloque encerrado por for, que lo controla una variable de tipo entera x, que al principio vale 0, eso se va a repetir mientras x sea menor a 100, y esa x va a ir cambiando, sumando de 1 en 1. ¿Cuál va a ser el resultado de poner ahí un println x? Bueno, que va a imprimir, o va a mostrar, el valor 0, después del 1, después del 2, después del 3, así hasta el 99. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo hace mientras esto sea verdad, que es que x sea menor a 100. Cuando x sea 100 ya no es verdad que es menor, porque es igual, entonces ya no repite lo que está acá dentro. Esto ya lo van a haber visto en todos los lenguajes. Bueno, toda esta introducción sirve para ver uno de los códigos que yo les había pedido que revisaran, que se llama fade o fading, que es desvanecimiento. ¿Cuál era la idea de eso? El LED, que antes se encendía y se apagaba abruptamente, digamos, como una lámpara, el LED ahora lo que vamos a hacer es que tenga un desvanecimiento, es decir, que se vaya como encendiendo con poca fuerza hasta quedar a full, y después se vaya apagando con poca fuerza eh, hasta quedar apagado completamente. ¿Está bien? Entonces ya no podemos manejarnos como un mundo digital, encendido, apagado, como una lámpara común. Ya el LED este que tenemos conectado lo vamos a manejar como una salida analógica, y decir que la intensidad del brillo la vamos a ir manejando en valores continuos que van de 0 a 255. ¿Cómo hacemos eso? Ya vamos a usar el LED pin 9 para que en el Arduino 1 sea uno de los pines que pueden ser manejados por PWM. Acuérdense que en el 1, el 13 no maneja salida analógica, en cambio el 9 sí. Si fuera un Arduino Mega da lo mismo usar el 9 o el 13, porque los dos son PWM. Bueno, ¿qué hago acá? Defino el LED que va a ser el 9, y entonces en el setup no hago nada, no hace falta hacer nada. En el setup no hay que inicializar como input, como output, la verdad no hace falta hacer nada. Ahora sí, dentro del loop, lo que voy a hacer es desvanecer desde un mínimo hasta un máximo en incrementos de a 5 unidades. Es decir, no voy de 1 en 1, sino que voy de 5 en 5. ¿Qué hago ahí? Una estructura repetitiva que se llama for, que empieza con un fade value que vale 0, y se va a repetir esta estructura mientras el valor sea menor o igual a 255, y va a ir subiendo de 5 en 5. Es decir, que antes decía nada más que fade value más, o x era en realidad en el ejemplo anterior, ahora dice más igual 5. ¿Qué significa eso? Que sube de a 5 unidades. La primera vez, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo en el analog write, ¿sí? Para escribir, en el pin 9, que es el que tengo por ahí, el fade value 0, que es el inicial? ¿Qué va a pasar ahí?
con un LED que esté conectado? ¿Qué intuyen que va a pasar? Mientras voy a dibujar un LED. No se escucha, profe. Mira vos. Mira, si estamos así desde hace media hora me muero. Ahora sí. Ah, bueno, no se escucha porque yo les hice una pregunta. Yo les hice una pregunta. Por eso me quedé esperando a ver qué contestaban. El valor inicial de esta variable que se llama fade value es 0. Eso se va a hacer mientras sea menor o igual a 2.55 y va a ir subiendo de 5 en 5. En el primera instancia yo voy a escribir en la salida analógica LED pin, o sea en la 9, el valor fade 0. ¿Qué se imaginan que va a pasar con un LED que está conectado a la salida 9? Por eso me quedé callado yo. Ujú. Va a estar apagado, me dice Lourdes. Muy bien. ¿Por qué va a estar apagado? Porque el 0 acá sería 0 volt. 0 volt y 0 volt de potencia en el LED hace que no se encienda. ¿Está bien? En el próximo paso, cuando esto va a incrementar de 5 en 5, ¿qué valor va a poner ahí? 10. 10. ¿Qué sería 10? En una escala de 0 a 2.55 sería 10 dividido 2.55. ¿Que eso cuánto da? Calca. 0,039. 10, 0. Y en realidad en el próximo paso no va a valer 10, sino que va a valer 5. Y en el otro va a valer 10, ¿no? Esto da 0, 0,39. volt. Entonces, por 5, no, eso por 5 tiene que ser. Por 5 volt. En la regla de 3. O sea, ¿qué es esa regla de 3 que estoy haciendo? El LED va a recibir un valor mínimo de 0 volt y un valor máximo de 5 volt. ¿Cuándo va a recibir 0 volt? Cuando esto está en 0. ¿Cuándo va a recibir 5? Cuando esté en 2.55. O sea que 2.55 es a 5 volt, como 10 es a X. ¿Cómo es esto? La regla de 3 simple, ¿no? 10 por 5 dividido 255. Yo solamente les pedí que calcularan 10 dividido 255. 10 dividido 255. 0,039. Bien, pero por 5, eso me da 0,10. 0,19. ¿No es cierto? 0,19, o sea, casi 0,2 volts. O sea que, ¿se va a encender el LED? Sí, pero si estamos en un ambiente muy luminoso, muy iluminado, prácticamente no se va a ver. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando esta escala siga subiendo de 5 en 5 y yo ya llegue, por ejemplo, a un valor de 150 acá? ¿Se va a iluminar más el LED? Sí, ¿no es cierto? Porque Sí. si 255 era 5 volt, entonces 150 es X. ¿Cuánto da ahí? Sí, 75 multiplicado por 5, todo el 75 da. 150 por 5 no puede dar más que 5, ¿eh? 150. 2,94.
Ajá, 2,94. Casi 3 volts. ¿Eh? Ya se empieza a ver iluminado, ¿está bien? Pero no a full. Se empieza a ver iluminado, pero no a full. ¿Cuándo se va a ver iluminado a full? Cuando esto llega a 2,55, ¿está bien? Y ahí va a ¿Y hasta estar. cuánto volt soporta un LED? El LED, ahí me van a decir mejor los alumnos de mecatrónica. En realidad el LED va conectado a una resistencia, por lo cual Sí, no soporta los 5 volts, soporta menos voltaje. O sea que en la ya. instalación física de esto, había empezado a dibujar el LED para aclarar eso. Déjenme que borre esto. Anotar, borrar todos los dibujos. Un LED es un diodo que emite luz, y tiene más o menos esta forma. Tiene polaridad, es decir, que no es lo mismo conectarlo de una forma que de otra. Tiene un lado que va siempre al negativo y tiene otro lado que va al positivo. Eso se puede determinar por varias formas. Una pata es más larga, ¿eh? Una pata es más larga. También si lo ven a trasluz se ve como de un lado una conexión acá más grande que la otra. ¿Eh? Ese es el negativo. Eso tiene que ir conectado a GND y esto tiene Sí que o ir sí, siempre hay conectado. que ponerle resistencia, profe. Sí, sí hay que ponerle resistencia porque si no se queman. ¿Sí? Es decir que hay que poner una resistencia ahí y acá conectado a 5 volts. ¿Alguien de los alumnos de mecatrónica que me asista en este momento? Emanuel. Sí, profe. Sí, sí, ahí está, estaba distraído. Bueno, escuchame, ¿Qué, qué, era, ayúdame. qué es lo que necesita que le ayude? Y que el diodo LED se puede conectar directamente a 5 volts. Depende del LED. En Depende del LED. realidad, lo que se hace es limitar la corriente. Ajá. Porque vos al Ah, ponerle una resistencia, bajas la tensión, que es una tensión de trabajo para el LED, sí, porque si no se quema y también, bueno, una corriente específica, bien. que sería dato del LED, del mismo LED. Por eso se pone la resistencia, Bueno, que suele ser más o menos de un kilovolt, de un kilo ohm. ohm, Ujú, sí, un K. Profe, Sí, la, casi cualquier LED. la mayoría de los diodos LED no aguantan más de 2 voltios. Generalmente los que más potencia aguantan son los de alta luminosidad, pero ya ujú. con 5 voltios se quema el LED. Sí, 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 yo eso en la práctica se lo puedo asegurar. Bueno, hay que conectarlo entonces con una resistencia y tiene polaridad, es decir, que no da igual del lado que lo conecte, sino que tiene un lado que es negativo, de la pata más larga, o acá en el interior la conexión está más grande. ¿Está bien? Y también tiene como una muesca, pero no me acuerdo ahora cómo es el tema de la muesca. Ya puedo buscar a ver, estamos compartiendo pantalla. Vamos a agregar acá. Profe, ¿la pata más larga no es la positiva? La pata más larga es la positiva. Bueno, entonces estaba Y la equivocado. muesca, si no me equivoco, es muestra la negativa. O sea, si vos lo ves al LED arriba, tiene una Sí. muesca que te indica la pata negativa. Ajá, acá está lo que dice Manuel de la muesca, esa carcasa plástica. A ver si puedo borrar el dibujo, borrar todo. Ese encapsulado plástico tiene como un lado cortado y ese lado corresponde al cátodo, o negativo. ¿Está bien? Ahí tiene un corte plano, dice ahí en el dibujo. ¿Lo ven? Bueno, esa es una forma de identificar. ¿Está bien? El negativo tiene un corte plano de este lado en la carcasa plástica, que en el resto es circular. También internamente el electrodo es más grande del lado negativo. Esta punta, esa terminación ahí es un poco más grande en el negativo, que es el cátodo, y esta es chiquitita, más chiquita ahí. Y otra forma de determinarlo es por el largo de sus patas, que a ver donde hay un ejemplo, vamos a ver esta imagen. Vamos a borrar todos los dibujos. Y entonces ahí se ve que el cátodo tiene este componente acá más grande
el positivo más corto y el terminal largo es el positivo. ¿Está bien? Entonces son tres formas de identificar la forma de polaridad del diodo. ¿Está bien? Bueno, entonces está claro cómo identificar sus patas, su polaridad, se llama eso, y colocarle una resistencia de 1K. Bueno, con eso más o menos tenemos resuelto ese dilema. Borrar todo y vuelvo. ¿A dónde vuelvo? El PowerPoint. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué estábamos viendo acá? Que vamos a subir y bajar este valor de fade para que se vaya iluminando y oscureciendo. ¿Ah? Todo eso lo vamos a hacer con un delay de 30 milisegundos para que se note al ojo, sea perceptible ese cambio. Y una vez que esto llegó a su máximo valor, que es 255, y queda iluminado a pleno, lo que vamos a hacer es volver a hacer el fade inverso, digamos. Volver a, desde el máximo, ahora empezamos con fade value que vale 255, vamos a hacerlo hasta que llegue a 0, o mientras sea mayor o igual que 0, y vamos ahora a ir restando de 5 en 5 para que el LED ahora se vaya oscureciendo, ¿está bien? Hasta que llegue a 0 y ese LED va a quedar apagado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se puede probar? Bueno, se ve mejor en una placa real, pero también se puede probar en ese simulador. ¿Está bien? Si en vez de un LED estuviera conectado un motor o un actuador o cualquier otro dispositivo de robótica, el funcionamiento sería el mismo, ir incrementando su velocidad o su fuerza o su presión o lo que sea en rangos de 5 en 5 por 30 milisegundos y después los iría bajando de 5 en 5 en rangos de 30 milisegundos. Si en vez de un LED fuese un motor o un actuador o una garra que hace presión, el resultado debería ser el mismo. Seguimos. Entonces, resumen de esto, 50% de clases porque estaba armado para 8 clases y acá iban 4. Resumen de lo que va hasta ahora. Podemos manejar entradas o salidas, ¿sí? Es decir, entrada sería leer datos de sensores. ¿Sí? Entrada sería leer datos de sensores. ¿Cómo son las entradas digitales? Bueno, digital, bastante simple, ¿no? Digital, read, es decir, digital en inglés y read, que es lectura. ¿Qué pongo acá? Un pin de los que puedo elegir de los digitales. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la primera de los PowerPoint que vimos ayer, el lunes. Y ese valor va a quedar en una variable. ¿Qué valores puede tener esta variable? 0 o 1. O high, que es lo mismo, son constantes. ¿Eh? High y low. ¿Qué más puedo hacer con las digitales? Vamos por acá. Si es una salida digital, puedo hacer digital write, ¿sí? Es decir, escribir, bastante intuitiva la forma, digital write, en un pin, ¿sí? El que elija, y puedo elegir entre dos valores, high o low, no tengo más opciones. O también puede ser 1 o 0. ¿Eh? Y entonces así enciendo o apago un dispositivo digital. ¿Eh? ¿Y qué pasa con los analógicos? Que es lo que vimos en esta saga de hoy. Puedo leer una variable analógica, si fuera un sensor, ya sea que fuera un sensor de temperatura o un sensor de humedad, de presión, de distancia, lo que sea. Puedo usar analog read y entre paréntesis el pin en el que va a leer y eso va a ir a parar a una variable. ¿Qué rango va a tener esa variable? Entre 0 y 1023. ¿Eh? Y finalmente lo que acabamos de ver, que también puedo escribir analog, una salida, escribir una salida en un pin, ¿sí? Y puedo escribir un valor, que en qué rango está este valor, entre 0 y 255. ¿Ah? Bueno, con esto tenemos un panorama básico de cómo manejar sensores, serían entradas, sensores, o actuadores, que serían salidas. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer nosotros es escribir el código para que en base a determinados valores de sensores tenga
determinadas salidas en los actuadores. ¿Está bien? Bueno, con esto yo creo que tenemos un resumen del mundo Arduino, ¿no?, en el que ustedes ahora pueden empezar a practicar. ¿Qué hay que hacer? Hay que sentarse ahora con paciencia, instalar el programita el Arduino Isis, el Proteus Isis, descargar las librerías de Arduino y empezar a probar esto, ¿sí? Acá tienen, acuérdense que acá les puse en la presentación anterior, les dejé actividades, ¿no? En la presentación, ya en la clase anterior había dejado actividades, que era leer los programas que están acá dentro de ejemplo, los básicos. Hoy agregamos el Analog Read Serial, ya lo hicimos hoy en clase. Bare Minimum, Bare Minimum es el contenido mínimo, el desnudo. Blink es el Hola Mundo. Y acá tienen 3 que pueden ver. Digital Read Serial, leer una entrada digital y mostrarla en la pantalla. Fade, que es también parecido a lo que vimos recién, que es el apagado, ese brillo. Dijimos que era desvanecer. Acá hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Eso lo tienen que ver y decirme si lo entienden. Y acá hay otro ejemplo que es, ejemplo básico, Read Analog Voltaje, lectura de voltaje analógica, que también tienen que empezar a leerlo, y lo que hace acá es hacer una cuenta, que el sensor valúe, lo multiplica por 5, se aplica la regla de 3 al revés. Bueno, ya se lo estoy diciendo yo. Pruébenlo. ¿Cómo prueban eso? Con el programa. Vamos a hacer un repasito de eso. Terminamos. Un repaso del ISIS. En el ISIS, entonces hay que agregar acá en librerías, que lo pueden agregar por acá o directamente en la carpeta donde está instalado, en la carpeta librerías, van a verificar que se haya instalado la librería de Arduino. Yo lo hice por fuera de la aplicación, no por acá adentro. Arduino, no. Yo lo hice directamente, copié los archivos que descargué en la carpeta library, donde está instalado este software, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Agregábamos dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo? Arduino. Arduino 1. Ok, y lo instalamos ahí. Ahora, ¿cómo se instalan los componentes? Supongamos que instalamos un componente diodo. Diodo o LED, vamos a poner. LED. ¿Por qué no metí acá? Directamente acá me parece que está el dibujito del diodo LED. Bueno, me falta cómo instalar el diodo LED. Me olvidé. Bueno, me queda para la próxima darles una ayuda más sobre esta herramienta, sobre cómo instalar diodos, cómo instalar otros componentes, que ya lo he hecho antes, pero hace mucho, así que ahora no me acuerdo. Por lo pronto, entonces les queda, para cargar el programa acá, van y buscan el program file, buscan dentro de sus archivos guardados de Arduino. En la clase anterior había puesto uno en el escritorio, el que tiene la extensión ELF.
y entonces al cargar ese archivo va a empezar podemos simular el funcionamiento de ese código, ¿está bien? Acá en el 13 que tiene el LED integrado, acá ni siquiera hace falta agregar componentes, porque, por ejemplo, el ejercicio que yo les di, que usaran 4 LED, bueno, acá pueden ver el valor en la salida, sin necesidad de instalar componentes. O sea que pueden escribir el código, subirlo acá, y ver cómo van variando esos componentes, cómo van variando esos LED sin tener físicamente, ni siquiera virtualmente, el simulador del LED. Para la próxima clase les prometo ver cómo agregar acá dispositivos electrónicos tipos reales, aunque son siempre en un ambiente virtual, y el monitor serial para que puedan ver otros resultados, ¿sí? Entonces con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy. Le queda como ejercicio lo que ya veníamos viendo del anterior, que era leer esos ejemplos, y ahora se agrega lo que vimos en la presentación número 3, que es modificar ese programa del Blink para que funcione de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ahora sí termino y les dejo que ustedes me digan